9 de la mañana, 21 minutos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Hemofilia, una enfermedad genética rara que está vinculada a la coagulación de la sangre. Para hablar del tema, recibimos esta mañana a Isabel Sorondo, presidenta de la Asociación Uruguaya de Hemofilia y mamá de Juan Fernando, quien es paciente con esta enfermedad. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, repasemos qué es la hemofilia y bueno, qué incidencia tiene acá en nuestro país. Bueno, la hemofilia es una enfermedad, es una condición hereditaria que afecta a la coagulación de la sangre. Se transmite a través del cromosoma X, por lo cual lo transmite la mujer a sus hijos varones y tiene una incidencia de unas 350 personas en el Uruguay por prevalencia, aunque en nuestro censo, el de 2019, da que tenemos 285 personas. Hay un subregistro porque esta enfermedad además tiene 3 grados de severidad. Está la severo, moderado y leve. Y los leves tienen menos sintomatología. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, como les decía, y lo que hace es afectar la coagulación de la sangre. Esta patología lo que hace es que tenemos una cantidad de proteína de la coagulación, que es factor 8 o factor 9 en sangre, menor de la que tiene el promedio de la población. Eso implica que ante golpes, traumatismos, cortes, tengamos sangrados mucho más prolongados y riesgosos que en una persona sin hemofilia. Y a su vez, en estos 3 niveles de severidad, en los más severos tienen sangrados espontáneos sin que medie ninguna hemorragia, golpe ni traumatismo. ¿Es una enfermedad 100% hereditaria? Es 100% hereditaria. Bueno, un 30% se da por mutación de novo, es decir, que hay un primer paciente en la familia, que de una familia donde no había antecedentes, una primera persona genera la mutación y de ahí para abajo el resto la transmite a su familia. ¿Qué tan riesgosa es la vida de un paciente con hemofilia? Bueno, todo depende, no es lo mismo ahora que hace 50 o 60 años. Actualmente existen tratamientos, una gran diversidad de tratamientos. El tratamiento más frecuente a nivel del Uruguay hasta ahora, hasta hace un año, perdón, ha sido el factor de la coagulación, es decir, esa proteína que falta en la sangre, se administra de forma intravenosa, de forma semanal, 2 veces por semana o 3 veces por semana, para prevenir esos sangrados espontáneos y para tratar los sangrados cuando suceden. Este tipo de medicación funciona, pero tiene sus limitaciones porque dura un tiempo en la sangre. Sí, además hay que ir 2 o 3 veces por semana a hacerse el procedimiento, ¿no? Exacto. En el mejor de los casos, que las personas cuenten con este tratamiento, que no todos cuentan de forma preventiva con este tratamiento, algunos cuentan solo ante traumatismos o ante algún evento, algunos porque no lo necesitan porque son leves y otros porque no lo están recibiendo a pesar de necesitarlo o porque deciden no recibirlo. En el mejor de los casos, ese tratamiento se hace en el domicilio de la persona porque la persona se aprende a pinchar o la familia aprende a pinchar al paciente y administrarle la medicación. En otros casos, tienen que ir al servicio de salud. Eso, por lo menos hasta hace un año, era lo que existía, tanto para la hemofilia A como la B, que son 2 variantes de la hemofilia. La hemofilia A responde al factor 8 de la coagulación, que es el faltante o el que tienen menos cantidad las personas, y la hemofilia B el factor 9 de la coagulación, que es otra proteína. Hasta hace un año la medicación existente en Uruguay era ese era el tratamiento, sustituir esa proteína en la sangre de forma intravenosa. Y un año aquí entró al Uruguay y se empezó a utilizar a través del Fondo Nacional de Recursos en todos los niños y adolescentes con hemofilia A severa un anticuerpo monoclonal que es subcutáneo, de aplicación mensual y que previene los sangrados de forma muy eficiente. ¿Es más efectivo que el que se brindaba? Tiene, a ver, para prevenir sangrados espontáneos y ante traumatismos pequeños es muy eficiente. Se habla de una cura funcional de la enfermedad, que quiere decir que permite tener una vida normal, aunque ante traumatismos importantes, operaciones y cirugías, sí se necesita el factor de la coagulación como se utilizaba antes. Como yo les decía, esto es un tratamiento para la hemofilia A,
que se logró hace un año ya para 62 pacientes, que es casi la totalidad de niños. Esto fue a partir de la carta que escribió aquel niño del presidente. Sí, a partir de Pero la tienen que carta. hacer el trámite en el Fondo Nacional de Recursos. Exacto, esta es una medicación que la brinda el Fondo Nacional de Recursos a partir de la carta que escribió Jeremías. El gobierno, los médicos, la industria y los pacientes trabajamos mucho para que esa medicación llegara a la mayor cantidad de niños y adolescentes posibles, porque en un principio no parecía viable y después se logró que sí llegara a todos los niños y adolescentes severos con hemofilia A. Y bueno, tiene un grado de efectividad muy alto si todavía se requiere el factor de la coagulación. ¿Dónde está la dificultad entonces, por ejemplo, para los pacientes que no son tan severos pero que igual requieren tratamiento? ¿Pueden acceder a esta tecnología? ¿Cómo es la accesibilidad de los tratamientos? Bueno, este tratamiento en particular está disponible para niños y adolescentes con hemofilia A severa. Si son moderados, porque puede haber distintos grados de la patología a nivel genético, es decir, la información genética, es decir, el porcentaje de factor que tenemos en sangre determina el grado de hemofilia que tenemos, si tenemos severa, leve o moderada. Una hemofilia severa es 1 o menos del 1% de factor en sangre. Una moderada es entre el 1 y el 5% de factor en sangre y una leve es por encima del 5%. No obstante, hay personas que son moderadas por su información genética y sin embargo tienen un comportamiento severo de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que sangran muy habitualmente. 2 o 3 veces por semana pueden tener sangrados espontáneos que se dan a nivel de articulaciones y músculos, y eso a lo largo de los años genera discapacidad porque va deformando las articulaciones y los músculos y genera una discapacidad. Entonces, los moderados que tienen una tendencia alta al sangrado es una población que buscamos que en algún momento también se incorpore a este grupo, así como los adultos que también están con factor, como antes, y los pacientes con hemofilia B que esta medicación no les sirve y que sería necesario incorporar otro tipo de medicación más actualizada para ellos para que también tengan una medicación más eficiente, con una duración más prolongada y menos cantidad de pinchazos por semana. Me quedé pensando en que es una enfermedad hereditaria. ¿Sí o sí ese hijo o hija que nazca va a tener hemofilia? ¿O existe la posibilidad que no? Bueno, tenemos un 50% de probabilidades de que un hijo varón tenga hemofilia. O sea, 50% de probabilidades de que sea nena o de que sea varón. Y si es varón, un 50% de probabilidades de que tenga hemofilia o no. Esa es la probabilidad. Entonces, ¿en qué momento se puede empezar a hacer todo el chequeo para esos niños, esos bebés que efectivamente puedan llegar a tener la enfermedad? ¿Apenas nacen o es un proceso que se va detectando con el correr de los años? Bueno, es bien importante la pregunta que haces porque una detección precoz es fundamental. Porque un niño sin diagnóstico de hemofilia puede correr riesgos severos, por ejemplo, en un parto con forceps. Puede tener una hemorragia intracraneal en ese momento. O sea, ya es alguna precaución que hay que tener. Entonces, lo primero es saber si una mujer es portadora, si una mujer tiene posibilidades de ser portadora o es portadora. Si una mujer es hija de un hombre con hemofilia, es portadora obligada, porque los hombres con hemofilia se lo transmiten a sus hijas mujeres, o sea, sí o sí van a ser portadoras y tienen probabilidades de tener hijos con hemofilia. Actualmente, para diagnosticarlo ni bien nacen, se hace un estudio en el cordón umbilical que se saca sangre, pero no se hace en todos los casos. Hay mucho desconocimiento todavía en el Uruguay sobre esto. Entonces, muchas veces... Si se sabe, si en la familia hay, pero si no sabemos. Si no, no sabemos. A mí me pasó eso de que no sabía que era portadora y bueno, lo descubrimos porque mi hijo a los 4 meses, con las vacunas de los 4 meses, hizo un hematoma brutal en el muslo y eso es muchas veces como se diagnostica, o porque hacen hematomas cuando se caen y hacen hematomas en la cola grandes. Ay, el susto que te puede llegar a generar. Unos hematomas muy grandes. Esa es otra forma en que uno detecta que un niño puede tener ¿Vos nunca hemofilia. tuviste ningún problema? Bueno, en realidad... O ahora haciendo un poco de memoria, sí. decís, bueno, me sangraba, no sé, la nariz, pienso, no sé, lo más habitual en los niños, pero más frecuente de lo normal. Bueno, es bien importante lo que decís porque las mujeres, que hasta no hace mucho éramos consideradas simplemente portadoras y transmisoras de la enfermedad. Sin embargo, en realidad tenemos riesgo de sangrado y muchas mujeres se comportan como si tuvieran una hemofilia leve. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una cirugía, una extracción dental, pueden tener sangrados, incluso que pongan en riesgo su vida. Entonces es importante que se dosifiquen la cantidad de factor que tienen en sangre, porque antes de una operación o cualquier cosa pueden tener riesgo. Otro indicador clarísimo son las hemorragias menstruales muy abundantes y muy largas, más largas de lo normal y más abundantes de lo normal.
Entonces sí, tenemos algunas señales de alarma que podemos prestar atención si además tenemos antecedentes familiares por algún lado que nos indiquen. Nunca escuché que a una mujer le manden a hacerse un estudio a ver si es portadora por alguna de las cuestiones que vos mencionás. Claro, es muy raro y en general son los hemoterapeutas los que manejan mejor esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros sabemos que podemos ser portadoras porque tenemos algún antecedente o algún familiar con hemofilia, pero no estamos seguras, es importante que consultemos en nuestros servicios de salud con hemoterapeutas y quizás nos hacen con un análisis de sangre la dosificación de factor. Esto no se conoce mucho y es algo que nosotros tenemos que exigir porque es para cuidar nuestra salud y nuestra vida. ¿Cómo fue tu proceso con Juan Fernando? Bueno, mi proceso fue un poco complejo porque yo tenía antecedentes, fui a averiguar si era portadora, mi nivel de factor en sangre... ¿Vos ya sabías que tenías hemofilia? No sabía. Yo sospechaba... ¿Sabías que tu papá? El hermano de mi madre tenía hemofilia, o sea que él podía haber sido una mutación y ser el primer caso en la familia, o no, o mi madre podía ser portadora. Mi madre no sabía que era portadora, yo tampoco. Cuando decidí tener familia fui a consultar. Me hicieron una dosificación de factor y me dio normal, varias veces, y me dio normal. Entonces me dijeron, quédate tranquila que no sos portadora. Bueno, cuando hay una dosificación de sangre, de factor en sangre normal, lo que sirve para descartar la hemofilia es un estudio genético, que acá no están muy disponibles. Y bueno, y yo descubrí, como tú decías, mi historia con Juanfe, que es mi hijo de 9, tiene 9 ahora, con las vacunas de los 4 meses, hizo un hematoma muy grande en el muslo, muy grande, y estuvo internado varios días como recibiendo factor, porque ahí sí, bueno, decidieron hacerle el estudio. Yo había planteado que tenía antecedentes y no tuve como mucha respuesta en el servicio de salud. Y bueno, ahí lo dosificaron, vieron que tenía hemofilia severa y comenzaron. Es muy importante eso, ¿no? Estar atentos, porque si uno no sabe, necesita pedirlo, si no, como que es difícil que el sistema se dé cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la vida de un niño de 9 años con hemofilia? ¿Cómo es? Bueno, te voy a contar que es un antes y un después en este tratamiento. Subcutáneo. Subcutáneo, en este tratamiento que es un anticuerpo monoclonal. Un antes era, bueno, vivir un poco organizado, en el mejor de los casos cuando tienen profilaxis, que en este país los niños en su mayoría tenían profilaxis y están con una atención adecuada, vivir en función de la profilaxis. Hoy tenés profilaxis, podés jugar a esto, mañana profilaxis es el tratamiento preventivo, digamos. Hoy te tocó factor, podés jugar a esto, hoy no hagas esto porque hoy no te tocó factor. Se los limita mucho, depende de la edad en la que estén, ¿no? Si son niños pequeños, andar corriendo atrás de ellos para que no se golpeen, porque todavía no los puedes pinchar tanto. Cuando son más grandes, la aceptación de la enfermedad, no puedo jugar al fútbol, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Nada que tenga contacto. Exacto, deportes de contacto no, que son los que más les gustan a los varones en este país, por lo menos en general. Y bueno, y vivir en función de hoy te toca factor y no podemos movernos de ahí, o sea, hay que ajustarse a eso. Y después, bueno, si ante un sangrado, que igual se daban los sangrados a pesar de la profilaxis, hacer reposo, ¿no? Quedarte quietito, con hielo, y esos cuidados que también para un niño son complejos. Y también para un adulto, porque al día de hoy es la realidad de los adultos en Uruguay. En el mejor de los casos, si tienen profilaxis, una profilaxis suficiente como para prevenir esos sangrados. En muchos casos están en profilaxis, o sea, reciben su tratamiento semanal, pero igual tienen sangrados. Y bueno, eso implica faltar a veces al trabajo o ir al trabajo con dolor, porque esos sangrados internos generan muchísimo dolor. Es sangre que inflama una articulación o un músculo, o sea, es muy dolorosa. Hay gente que convive con dolor crónico. Eso pensarlo en un hijo es terrible. Y el desgaste que debe generar como madre, que ambas lo son, yo no, pero de estar pensando todo el tiempo si se caerá, no se caerá, si le pegarán, si se tropezará, ¿no? Sí, es como poner en una balanza el no sobreprotegerlo a nivel extremo, porque también es muy limitante, y a su vez cuidarlo. O sea, es como, bueno, vivir con el riesgo, ¿no? En esa situación de riesgo perpetuo de que... Y a propósito de esto, ¿cómo es el trabajo justamente de apoyo a las familias, ¿no? Aceptar y, bueno, después trabajar por el bien de todos, de quien padece la condición, pero también de todo lo que está alrededor, ¿no? Exacto. Bueno, desde la asociación somos una organización de pacientes que somos todos voluntarios, o sea, hacemos esto en nuestro tiempo libre de nuestro trabajo y que le robamos a nuestra familia y demás.
Y lo que tratamos es de recibir a las familias nuevas, orientarlas sobre qué consultar, dónde consultar. A nivel pediátrico es el Pereira Rosell el lugar donde más se atienden correctamente los niños. Y a nivel de adultos hay una gran diversidad. Fundamentalmente eso, brindar algo de información y de educación, pero también trabajamos mucho lo que tiene que ver con cabildeo y promover la mejora en los tratamientos y las condiciones de vida de los pacientes. Una de nuestras líneas de trabajo ahora es un proyecto de ley que va a salir, nuestra idea es que después de mayo empezar ya a meterlo en diputados para bueno, justamente generar unas condiciones básicas necesarias en Uruguay para que esta calidad de vida donde se tienda a que no haya sangrados, porque el estándar mundial de atención ahora es que no haya sangrados, que haya una tasa cero de sangrados, generar las condiciones para que en Uruguay eso sea posible para todos los pacientes. Y a su vez también, otra de nuestras líneas es, bueno, promover que esta medicación, que este nuevo tratamiento llegue a más personas, o sea, llegue a adultos con poco capital venoso, que ya no se pueden pinchar, no tienen dónde pincharse, o que tienen muchos sangrados a pesar de la profilaxis. Y otra línea es promover que ingrese medicación para la hemofilia B, que también implique mayor tiempo de cobertura en sangre y menos cantidad de pinchazos para Estamos hablando de qué costos para los adultos, por ejemplo, porque los niños ahora está esta solución a través del Fondo Nacional de Recursos, pero para los adultos... Bueno, hay varias realidades. Una son los que se atienden en salud pública, que para ellos no tiene costo, y los otros son los que están en la salud privada. Ellos va a depender mucho del arancel que ponga cada mutualista a las dosis de profilaxis, pero es verdad que es costosa y para sostener una profilaxis eficiente, o sea, que realmente prevenga los sangrados, el paciente tiene que poner bastante dinero y no en todos los casos lo puede hacer. ¿De cuánto hablamos más o menos? Y depende mucho de la mutualista. Hay mutualistas que el arancel es muy bajito y otros que es muy alto. No te puedo decir un estimado porque varía realmente dentro del interior y Montevideo. Y también varía también de la cantidad de profilaxis que precise la persona. Claro. Pero es difícil de sostener en muchos casos cuando es paga. Allí estamos pasando información a propósito de la asociación para información, pero también para colaborar en estas tareas que vos mencionabas. Se da apoyo a las familias que tienen dificultades. No sé, imagino que en el interior es más bravo enfrentar, porque a todo lo que vos mencionás hay que sumarle costos de probablemente viajar a Montevideo con frecuencia, etcétera. Sí, lo que vos decís es bien importante porque en el interior, especialmente para los adultos, o sea, para los niños también, porque también se tienen que trasladar a Montevideo, pero saben que en el Pereira Rosell tienen, bueno, el equipo que necesitan. Ya cuando son adultos es más complejo. En algunas ciudades del interior ni siquiera tienen hemoterapeuta, entonces tienen que referirse a Montevideo. Y bueno, nosotros dentro de lo que podemos tratamos de ayudar a algunas familias con a veces canastas de alimentos que nos solicitan o los traslados para Montevideo si requieren algún tratamiento. Tenemos una sede también en la que se quedan algunos pacientes cuando se tienen que hacer algún tratamiento, aunque ahora necesita algunas refacciones y no la estamos pudiendo usar. O sea que en eso nos ayudarían enormemente. Y bueno. Está ahí entonces toda la información para sumarse y colaborar. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista en el Día Internacional de la Hemofilia. Es Isabel Sorondo, presidenta de la Asociación de Hemofilia y mamá además de Juan Fernando. 9 de la mañana, 40 minutos. Y es momento de retomar el contacto con Vero, recordándoles además, Lore, un dato que seguramente estuvo en gráficos, pero que tiene que ver con la forma de colaborar con la asociación. Hay una cuenta Brow, Caja de Ahorros, que es la 001568058, 4 ceros y un 4. Eso obviamente está en todas las redes de la asociación, digo, por eso que señalabas del poder colaborar para, bueno, financiar algunos de los gastos. Gracias, Isabel. Gracias.